Capítol 14. Devocions, tradicions i festes a la Pobla del segle XVII. El siglo XVII en la Pobla de Rugat se tradujo en el nacimiento y asentamiento de devociones religiosas, con sus tradiciones aparejadas, que en algunos casos han llegado hasta el siglo XXI y en otros han ido desapareciendo a lo largo de la historia. Hay que tener en cuenta que las devociones religiosas nacen en unas sociedades y momentos históricos determinados, y como las sociedades evolucionan, las devociones también. A fin y al cabo, la historia ha sido siempre comparada con éxito con el curso de un río, y ante todo se puede definir por su carácter absolutamente cambiante. Por ejemplo, las fiestas en honor a Sant Pere, que se celebraban en la Pobla con vaquillas y despertar, y que han desaparecido del calendario devoto, tradicional y festivo de la Pobla. En la imagen, una tradicional devoción a Sant Pere pescador en la Albufera de Valencia. En el siglo XVII se produjo el asentamiento de la Congregación de Mínimos de San Francisco de Paula, y de este modo la consolidación de dos cultos muy precisos. En el año 1626 el duque Carlos de Borja entregaba al convento la Heretat Osenia dels Frares, en la partida de Sarient, un terreno irrigado que seguramente otorgaría suficientes beneficios económicos a la congregación para conseguir un margen de liquidez que permitió la ampliación del convento después de su desplome. Como decía un documento de la època, lo dit convent té precisa necessitat i encara forçosa de reedificar un cuarto del dormitorio de dit convent sense construir, lo cual no poden viure ni habitar los frailes en aquell per ser lo puesto derruït. Así la propia duquesa Artemisa Doria, viuda del duque Borja, que vivía en su palacio de Castellón de Rugat, colocó la primera piedra del convento que puede verse en la Pobla hasta su destrucción, la imagen, la portada de la iglesia conventual. Los protocolos notariales que reflejaban los testamentos de la clase media y alta de la Pobla de Rugat son total y absolutamente unánimes. Prácticamente la gran mayoría de hombres y mujeres de estos grupos sociales dejaban una parte de sus patrimonios a la Congregación de Mínimos. La documentación señala cómo la devoción de los vecinos y vecinas de la Pobla se dirigía hacia principalmente San Francisco de Paula. La Orden de los Mínimos era una orden mendicante que trataba de dar ejemplo social a través de una extrema sencillez, de hecho eran vegetarianos, y solidaridad con los más pobres. Además, San Francisco de Paula tenía fama de taumaturgo, de santo con capacidad para obrar milagros. De este modo, a lo largo del siglo XVII, la festividad de San Francisco de Paula se había convertido en el día más importante del calendario religioso de la Pobla de Rugat, después de Semana Santa o Navidad. Ese día, como sucede todavía en los pueblos en los que se ha conservado esta devoción, se celebraba obviamente la misa mayor y la procesión. La procesión guardaba una característica esencial que se conservó en la Pobla hasta que desapareció, después de haber sido dirigida por los hombres bautizados como franciscos. Recorría las calles situadas en el rabal del pueblo, fuera del casco urbano más histórico. Esto es, desde el convento hasta el carreró del Trinquet. Bajaba por el carrer Baix y subía de nuevo hasta llegar al carrer Convent, de ahí al carrer Sant Josep para desembocar en el convento. También se realizaba la calderada, que se repartía a los pobres, un plato compuesto por arroz, ajos tiernos y seguramente bacalao, así como una serie de dulces específicos de la ocasión como esponjados, bizcochos de almendra, azúcar y canela, azucarillos y peladillas, ya que solamente constan en los inventarios del convento para ese día. Por último, como muchos y muchas todavía vimos, una vez más otra tradición perdida, la muntà al xop. En la imagen calderada en Viver, seguramente similar a la que se realizaría en la Pobla, y a la derecha una imagen de la fiesta del xop de los años 80. Esta talla en madera de San Francisco de Paula, que se puede ver en el altar mayor de la iglesia parroquial, pertenecía al convento. Está datada en el siglo XVII y la podemos ver anterior a su restauración. Por su tamaño ocupaba una hornacina, seguramente del altar mayor de la iglesia del convento. Sigue una iconografía prácticamente clásica de San Francisco de Paula. Es un anciano con una barba blanca, habitualmente larga, que simbolizan una serie de valores como la fuerza, el coraje o la sabiduría. Viste con el hábito de la orden, con un báculo característico de los eremitas y casi siempre caminando. La otra talla, a la derecha, también perteneció al convento, y guarda similar simbolismo en la línea de otros conventos mínimos valencianos. En esta aparece con el anagrama de la orden Charitas y el halo de santidad. También se constata una amplia devoción particular hacia la Virgen del Empeño, el lienzo que trajo el beato Gaspar de Bono al convento en 1603. La iglesia conventual también guardaba desde 1699 una reliquia,
un hueso de San Desiderio. En este siglo nació una de las devociones y tradiciones más consolidadas en la historia de la Pobla. De hecho, ejerce su patronazgo. Se trata de San Blai, otro de los santos más difundidos por la geografía española. Al parecer, en agosto de 1624 se había declarado una epidemia, no solamente en la Pobla, que según el lenguaje de la época era una epidemia de garrotillo y otras anginas pútridas. Se denominaba garrotillo en referencia a que el enfermo moría al igual que una persona a la que se le aplicaba el garrotevil. Esta epidemia de garrotillo, en lenguaje científico, es una epidemia de difteria, que ataca habitualmente a niños menores de 5 años y a adultos mayores de 60 y que termina por ahogar a la persona enferma en unas 24 horas. La enfermedad empezó a azotar España desde finales del siglo XVI y fue muy virulenta durante el siglo XVII. La tradición indica, ya que no poseemos documentación directa de su mortalidad, que, como escribía el cronista Capsil en las efemérides de la parroquia, en toda la familia de la localidad hizo presa la epidemia, dejando siempre la providencia quien pudiese asistir a los enfermos, cayendo en camas unos y mejorándose otros. No hubo casa de la que no saliese un cadáver por lo menos. En esta imagen, aunque no se tituló así en un principio, este lienzo de Goya se conoce como el garrotillo y muestra a un enfermo de difteria. Como en todas las epidemias, los contagios van creciendo y desesperando a la sociedad, especialmente cuando se desconocen científicamente los mecanismos para combatir la epidemia. En las sociedades precientíficas se acudía siempre a favor divino. Primero se procesionaban los cultos mal venerados, esto es, lo que disponían de mayores posibilidades de éxito. En la Pobla, en un principio, procesionaron la imagen de la Mare Déu d'Agost, titular de la parroquia, y a San Francisco de Paula, pero sin resultados. Desesperados, los sacerdotes, autoridades y frailes mínimos, según la tradición, convocaron a los enfermos para que el 4 de septiembre, acabando la misa conventual, todo el mundo elija y haga elegir a los enfermos de su casa, grandes y chicos, el santo o santa de su devoción, poniéndolos en una boleta, y se meterá en un saco, y el primero que saliere quedará elegido por patrón de esta villa y abogado de la angina. En la imagen la Mare Déu d'Agost de la iglesia parroquial, esculpida después de la Guerra Civil. Según cuenta la tradición, un niño de 6 años, imagen de la inocencia, sacó una boleta en la que se podía leer Blas, obispo de Sebate. Como quiera que apareció el nombre de este santo 2 veces, se acordó ofrecer una ceremonia en su honor. Según cuenta la tradición, organizarse en el mismo día una rogativa procesión en honor del nuevo patrono. Pero como no había en la localidad imagen de escultura de San Blas, se utilizó una estampa del mismo, y para que pudiera ser vista fácilmente por todos, se colocó sobre las andas una barchilla boca abajo, y se sujetó la estampa por su borde inferior en la rendija o juntura de las 2 tablas del fondo de la barchilla. La imagen pasó por las puertas de las casas con enfermos y según la tradición se iban curando. Por ello San Blai se celebra 2 veces, el 4 de septiembre y su día el 3 de febrero. La elección de San Blai como patrón coincidió con el inicio del descenso del pico que toda epidemia conlleva. Desde el principio la fiesta de San Blai estaba organizada por un cravario elegido entre los hombres varones. El primero documentado en 1626 fue Miquel Navarro de Miquel. Como quiera que los gastos fueron superiores a los ingresos, el mismo Miquel Navarro abonó de su patrimonio la diferencia. El segundo conocido, en 1631, fue Josep Hortolà. En la imagen, el plafón devocional en la calle de San Francisco de Paula o de San Francisco con San Blai siguiendo una iconografía clásica. Sobre la vida de San Blai no hay grandes certezas documentales. La tradición señala que era médico en Sebaste, durante el siglo IV, una población de Armenia, aunque actualmente en Turquía, y que fue martirizado cuando Licinio era el emperador del Imperio Romano en Oriente. Ya detenido, pudo extraer una espina de la garganta de un niño, acción que explica su patronazgo para la dolencia de garganta. Su culto se extendió por la cristiandad rápidamente. Es uno de los 14 santos auxiliadores, reconocidos desde la peste negra por ser invocados y, según la tradición, responder con obras a estas invocaciones sobre problemas de salud. Así, si San Blai es invocado para los dolores de garganta y la tos, San Acacio es contra los dolores de la cabeza, Santa Bárbara contra la fiebre o Santa Margarita para el momento del parto. En la imagen, una imagen de estos 14 santos auxiliadores. La imagen más antigua conservada responde a esta imagen que estaba en el convento y que por su tamaño indica que se situaba también en una hornacina.
seguramente su capilla y altar que estaba en la iglesia conventual. Contiene una iconografía muy sencilla. Es un joven barbilampiño, con cabellera corta, los denominados atributos episcopales por su condición de obispo, como en este caso la mitra, la capa y el libro, mientras que su mano derecha está bendiciendo a los fieles. La imagen de San Bray confeccionada después de la Guerra Civil refleja una iconografía más clásica, ya que junto a sus prendas de obispo como la mitra, el pectoral y el báculo, añade un peine de cardar. Este objeto hace referencia a la tradición de su martirio por ser cristiano, ya que uno de sus objetos de martirio se utilizó atado en un poste y es un peine de cardar, que es un rastrillo con púas de hierro que se utilizaba para cardar lana. La imagen restituida a la posguerra tuvo un largo recorrido. En 1942 la familia Ginás Ferrer había encargado un San Cayetano para la parroquia, pero a descubrirla se confundió con San Bray, aunque no lo era. La imagen siguió haciendo de San Bray hasta 1952, cuando el Ayuntamiento de la Pobla adquirió una nueva imagen por 5.000 pesetas, siendo alcalde y padrino José Gomar Bort y madrina Elmira Gomar, esposa de Francisco Giner. En la imagen de San Blay que se conserva en la parroquia y un detalle de un lienzo aragonés que recrea esta tortura con la carda. También en este siglo XVII comenzaría a forjarse la devoción y tradición que marcaría posteriormente la historia local, aunque hasta el siglo XVIII no se han conservado más datos ni documentos precisos. Según la tradición, el 2 de diciembre de 1624 aparecieron en la Pobla 2 estudiantes que solicitaron alojamiento en el Hospitalet, pero el sacerdote encargado del mismo los alojó en su domicilio particular. 2 días después, el día 4, los estudiantes abandonaron su casa, no sin antes comentar que se iban al hospital, que permanecía cerrado. Cuando el sacerdote fue al hospital, llave en mano, lo encontró abierto, sin los 2 estudiantes y encontrando una talla de un Cristo en la cruz. Posteriormente, la imagen se trasladó a la iglesia parroquial. En la visita pastoral de 1654, el arzobispo ordenó que se cubriera la imagen con una tela, y en la visita pastoral correspondiente a 1663, que en su altar se cubriera con una cortina. A partir de este momento sería la única imagen de Cristo en la cruz en la parroquia, por cuanto en 1666, en la visita pastoral, se ordenó retirar otra imagen de un Cristo por ser antigua. Durante el siglo XVIII continuaría la historia de la imagen y su devoción, como continuaremos en capítulos siguientes. En la imagen, una estampa devocional realizada por Julián Mas en 1833 por encargo de un sacerdote de la Pobla, conservada en el archivo digital de la Universidad de Navarra. La imagen del Cristo del Amparo es una magnífica talla barroca. Su momento histórico se incluye en la renovación del catolicismo de Trento y en la dirección personal del patriarca San Juan de Ribera al frente de la diócesis valentina, en cuanto a la promoción de la cristología. De hecho, el Cristo crucificado es una de las iconografías más esculpidas en el arte barroco. Aunque el Cristo crucificado lógicamente se venía representando desde los principios e inicios del cristianismo y posteriormente dentro del ciclo de la Pasión de la Semana Santa, será durante este siglo XVII cuando esta representación adquiere su mayor importancia ya de manera totalmente independiente. La imagen consigue a través de la emoción y la sensibilidad convocar la devoción de la feligresía, especialmente a través del Cristo sufriente y de los hilos de sangre. En definitiva, como podemos observar en este detalle, una impresionante escultura barroca. Pero la Pobla también era un pueblo agrícola y ganadero. La devoción hacia uno de los santos con mayor difusión geográfica en Valencia era obligada. Me refiero obviamente a Sant Antoni del Porquet, con su clásica foguerá y la bendición de los animales. Posiblemente se celebraba en el convento, por cuanto la iglesia conventual poseía una capilla para este santo que no aparece en la iglesia parroquial. Una devoción y festividad datada años atrás, y que también se aprovechaba para que simbólicamente realizar los tratos sobre caballerías y animales de labranza. En esta línea de tradiciones que seguramente se remontan a los primeros años de la Pobla de Rugat, no podían faltar 2 santos, también muy difundidos por el Regne de Valencia, asociados a sociedades agrícolas y a la protección hacia las cosechas, como son el Sant de la Pedra, Adón y Senén. También felizmente recuperados por los quintos y quintas que cumplen 50 años y que forman parte del patrimonio inmaterial de la Pobla. También hay que destacar la festividad dedicada a Santa Llúcia, a la que se recurría para todo tipo de enfermedades oculares.
celebrada nuevamente en las puertas del convento y que gracias al grupo de danses no se ha perdido como ha sucedido con gran parte de las tradiciones locales. Se trataba de una ya antigua devoción, puesto que ya el señor nobiliario Jaume Romeu había constituido un beneficio adscrito a la capilla de Santa Llúcia. Devociones, tradiciones y festejos. El ser humano necesita evadirse de su rutina diaria, vivir unos días extraordinarios junto a sus familias y amigos, fiestas siempre comunitarias. En las fiestas mediterráneas nunca ha faltado el fuego. Les fogueres acompañaban en aquella época a Sant Antoni, a Sant Brai o a Santa Llúcia. Tampoco podía faltar desde que llegó desde la China la pólvora. El primer testimonio documental sobre su uso festivo proviene del año 1614. Se trata del testimonio judicial de Miquel Pons, implicado en el tiroteo efectuado en el convent, como vimos en el capítulo anterior. En buen Miquel encontró en la pólvora y en los petardos una fantástica coartada. Declaró Miquel: «Estaba a la puerta de la iglesia, en compañía del rector de dita vila, y sentiren de ves la basa o monester unes escopetades, y demanant lo que era, digueren que eran tronadors, que paraven a una música que se feia a les filles de Guisabet de la basa, i al cap de poc temps oí dir que s'havien fet escopechat de ves del monaster. Tampoco, seguramente, faltaron el bous al carrer». Como vemos en esta imagen, detalle de un torero en el cuadro Vista del Real Alcázar y entorno del puente de Segovia, ya en 1670, y una imagen de corridas de toros en la Plaza Mayor de Madrid. Fogueres, pólvora, pero falta algo. Obviamente, sense música no hi ha festa. No existían todavía las bandas de música, pero la música nunca faltó. En estos siglos, los únicos testimonios nos refieren a un grupo de jóvenes que realizaban la ronda a las chicas jóvenes. Así, en agosto de 1615, a las 10 de la noche, Francesc Bataller se topó en el carrer Baix con molts fadrins de la present vila que saben fent una música y sonaven y cantaven. Era una cuadrilla compuesta al menos por 5 jóvenes. Más tarde, en 1686, un cirujano de 24 años declaró que, en compañía de Josep Gomar y 4 fadils de Quatretonda, a la porta de Isidro Cucó, saben fent una música a la que seria les 12 de la nit poc més o menys.